Las 6 catástrofes más aterradoras del 2024. En los últimos meses, el planeta ha sido testigo de un alarmante aumento en desastres naturales que parecen no dar tregua. Desde la furiosa Dana que sumergió regiones enteras de España, hasta la tormenta Milton en Florida, que dejó a su paso un caos devastador, pasando por los huracanes que azotaron con violencia las costas de Cuba y las catastróficas inundaciones en Porto Alegre, Brasil. Estos eventos extremos ya no son fenómenos aislados ni impredecibles, sino pruebas contundentes de que el cambio climático es una amenaza inminente y omnipresente. Cada catástrofe nos recuerda que nuestro mundo está en desequilibrio y que cualquier región o país es vulnerable. Lo que antes se consideraba excepcional, ahora se convierte en algo tristemente frecuente, mientras que nuestras tecnologías y sistemas de prevención parecen quedarse cortos frente a la fuerza de la naturaleza. ¿Hasta cuándo continuaremos subestimando esta realidad? Estas catástrofes no solo nos desafían a adaptarnos, sino que exigen una acción urgente y efectiva para proteger nuestras vidas y asegurar un futuro en el que la humanidad y el planeta puedan coexistir en equilibrio. Bienvenido a nuestro canal Grandes Curiosidades. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Prepárate para descubrir los más grandes misterios del mundo. 1. Dana en España. A finales de octubre y principios de noviembre de 2024, España fue sacudida por una depresión aislada en niveles altos, Dana, la cual desencadenó lluvias torrenciales y fuertes inundaciones en las regiones de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Estas tormentas, típicamente intensas y de corta duración, dejaron un impacto devastador en la población. Las calles de ciudades como Valencia y Alicante se transformaron en ríos caudalosos, donde el agua alcanzó niveles insospechados, arrastrando coches, árboles y bienes personales de los habitantes. La Dana, al concentrarse en áreas urbanas y de gran densidad poblacional, colapsó la infraestructura pública, dejando sin servicios básicos a miles de personas. La población en áreas más afectadas vivió momentos de pánico ante la rapidez con que el agua subió en sus casas y calles, provocando la evacuación masiva de familias y generando pérdidas multimillonarias en propiedades y negocios. En total, se reportaron más de 3.000 personas desaparecidas en Valencia, una cifra alarmante que muestra la magnitud de la tragedia y los problemas de comunicación en medio del desastre. Además del impacto humano, las inundaciones dañaron seriamente la infraestructura vial y eléctrica, dejando sin energía a miles de hogares y afectando las telecomunicaciones. Las autoridades locales se enfrentaron a un desafío logístico, ya que las condiciones meteorológicas impidieron en algunos casos el acceso a zonas aisladas. Esta catástrofe reflejó las dificultades de preparación y respuesta ante fenómenos climáticos cada vez más extremos. Un recordatorio de la urgente necesidad de mejorar los sistemas de prevención y adaptación climática en el país. 2. Inundaciones en el sur de Brasil. En abril de 2024, el estado de Maranhão, en Brasil, sufrió una de las peores inundaciones de su historia reciente, como resultado de lluvias intensas y constantes que provocaron el desbordamiento de varios ríos. Al menos 13 municipios se vieron obligados a declarar el estado de emergencia, y más de 2.300 personas fueron desplazadas, enfrentando la pérdida total o parcial de sus hogares. Las lluvias incesantes destruyeron viviendas, carreteras y cultivos, dejando a las comunidades rurales completamente aisladas y sin acceso a recursos esenciales como agua potable y alimentos. La situación fue especialmente crítica en municipios como Formosa da Serra Negra y São João do Soter, donde las aguas alcanzaron niveles récord, anegando tanto zonas residenciales como áreas agrícolas. La devastación fue tal que las autoridades locales y nacionales se vieron abrumadas en sus esfuerzos de asistencia y rescate, dependiendo de voluntarios y ONGs para cubrir las necesidades básicas de la población afectada. Las pérdidas materiales fueron inmensas, pues la infraestructura ya vulnerable de la región no estaba preparada para soportar un evento de esta magnitud. Además, el desastre resaltó la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo y respuesta ante eventos climáticos extremos, ya que los modelos actuales fueron insuficientes para advertir a tiempo a la población. 3. Tormenta Milton en Florida. En el verano de 2024, la tormenta tropical Milton se convirtió en un evento meteorológico devastador que azotó el estado de Florida, en Estados Unidos. Con fuertes vientos, intensas lluvias y marejadas ciclónicas, Milton ocasionó graves inundaciones que afectaron tanto zonas urbanas como rurales.
causando millones de dólares en pérdidas materiales y forzando la evacuación de miles de residentes. Las ciudades de la costa, como Miami y Fort Lauderdale, sufrieron el impacto directo de las lluvias torrenciales, que inundaron calles, sótanos y autopistas, dejando atrapados a cientos de personas en sus vehículos y hogares. Además, la tormenta dañó el sistema eléctrico, dejando sin luz a decenas de miles de hogares durante días. La caída de árboles y postes eléctricos bloqueó varias rutas principales, lo que complicó los esfuerzos de rescate y evacuación. Para muchos residentes de Florida, Milton fue un recordatorio de la vulnerabilidad de la región ante los desastres naturales. El sistema de respuesta a emergencias mostró deficiencias, lo que motivó a las autoridades a considerar revisiones en los protocolos de evacuación y respuesta ante emergencias. Suscríbete al canal Grandes Curiosidades y acompáñanos a continuar en este viaje de descubrimiento a los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 4. Ciclón Mocha en Myanmar y Bangladesh. El ciclón Mocha, que azotó Myanmar y Bangladesh en mayo de 2024, se distinguió por su potencia devastadora y la magnitud de sus daños. Con vientos que alcanzaron hasta 250 km por hora, Mocha arrasó comunidades enteras, especialmente en áreas costeras donde las viviendas suelen ser de construcción más ligera y por lo tanto, altamente vulnerables a este tipo de fenómenos. En cuestión de horas, miles de hogares fueron destruidos, dejando a las familias sin refugio y sin posesiones. Al avanzar sobre el terreno, el ciclón generó también fuertes lluvias que incrementaron rápidamente el nivel de los ríos y de la marea, causando inundaciones severas que empeoraron la situación de las comunidades afectadas. El saldo de pérdidas humanas fue alarmante. Se reportaron más de 400 fallecimientos y miles de personas heridas o desaparecidas. Además, las áreas rurales y las zonas con menores recursos fueron especialmente afectadas, enfrentando mayores dificultades para recibir ayuda y ser evacuadas. Las inundaciones, junto con la contaminación del agua potable, crearon un entorno de riesgo para la salud, incrementando la probabilidad de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y otras infecciones intestinales, las cuales representan una amenaza mayor en situaciones de desastres donde el acceso a servicios médicos es limitado. Los daños materiales también fueron significativos. La infraestructura de transporte, incluyendo carreteras y puentes, resultó destruida o intransitable en varias partes, lo que dificultó las labores de rescate y la entrega de suministros a los afectados. El sistema eléctrico sufrió daños importantes, dejando a miles de personas sin electricidad por días o incluso semanas. Las plantaciones y cosechas, en particular de arroz y otros cultivos básicos, fueron arrasadas por las aguas y los vientos, lo cual agravó aún más la crisis alimentaria que enfrentan estas poblaciones. Esto no solo implicó una pérdida económica significativa, sino también un impacto en la seguridad alimentaria de la región, que depende de estas cosechas para su sustento. Este desastre destacó la necesidad urgente de mejorar los sistemas de alerta temprana en Bangladesh y Myanmar, donde la mayoría de los habitantes no tuvieron tiempo suficiente para evacuar o protegerse adecuadamente. Asimismo, la construcción de viviendas más resistentes a ciclones y el fortalecimiento de las infraestructuras básicas se han convertido en prioridades para las autoridades locales y las organizaciones humanitarias, que buscan reducir la vulnerabilidad de estas regiones ante futuros ciclones. 5. Terremoto en Turquía y Siria. El terremoto de magnitud 7.8 que golpeó Turquía y Siria en febrero de 2024 fue uno de los eventos sísmicos más letales en la historia reciente de ambos países. Con epicentro en el sureste de Turquía, el sismo se sintió en una amplia región y provocó el colapso de miles de edificios, incluidos hospitales, escuelas y viviendas, dejando a decenas de miles de personas sin hogar y sin acceso a servicios básicos. La violencia del terremoto fue tal que ciudades enteras quedaron en ruinas, atrapando a personas bajo los escombros y dejando una estela de destrucción y desesperación. La cantidad de víctimas fue abrumadora. Se reportaron más de 50.000 fallecidos y millones de personas resultaron afectadas, ya sea por la pérdida de familiares, el daño a sus hogares o la falta de servicios básicos. La situación se volvió aún más crítica debido a las bajas temperaturas invernales, que dificultaron las labores de rescate y pusieron en riesgo a los sobrevivientes expuestos al frío sin refugio adecuado.
Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la destrucción de carreteras y la falta de maquinaria y recursos, lo que prolongó la espera de ayuda en varias zonas afectadas, especialmente en áreas rurales y menos accesibles. La infraestructura de salud colapsó en muchas ciudades, lo que agravó la situación para aquellos que requerían atención médica urgente. Los hospitales que no se derrumbaron estaban desbordados y en condiciones precarias, con escasez de suministros médicos y electricidad. Esto llevó a una crisis humanitaria que necesitó de la intervención internacional, y varios países enviaron equipos de rescate y ayuda humanitaria, aunque el alcance del desastre dificultó una respuesta efectiva y rápida. El terremoto evidenció la falta de preparación ante desastres naturales de esta magnitud en la región y resaltó la necesidad de reforzar la normativa de construcción, especialmente en áreas de alta vulnerabilidad sísmica. A nivel internacional, la comunidad expresó su solidaridad y numerosas organizaciones y países brindaron asistencia para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Aunque el proceso será largo y demandará grandes inversiones y esfuerzos conjuntos para restablecer la normalidad en estas comunidades devastadas. 6. Inundaciones en Cuba. En 2024, Cuba experimentó una de las inundaciones más devastadoras de su historia. Las lluvias intensas y continuas, combinadas con la subida de las mareas, afectaron gravemente a varias provincias costeras, arrasando hogares, destruyendo cultivos y dañando la infraestructura nacional. Las calles de las ciudades afectadas se convirtieron en ríos, y la población tuvo que ser evacuada en muchos lugares, ya que sus viviendas quedaron anegadas y en peligro de colapso. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas, con miles de hogares afectados y daños significativos en carreteras y puentes, que quedaron intransitables debido a la acumulación de escombros y lodo. En las áreas rurales, las inundaciones arrasaron con los cultivos, especialmente los de arroz y otros productos básicos, lo que agravó la situación de seguridad alimentaria en la isla, ya de por sí afectada por dificultades económicas. Las familias rurales, dependientes de sus tierras para subsistir, enfrentaron la pérdida de sus medios de vida, mientras que el acceso a alimentos se volvió más difícil en varias regiones. Además, la escasez de agua potable debido a la contaminación por las inundaciones aumentó el riesgo de enfermedades, creando una crisis sanitaria que desbordó las capacidades del sistema de salud local. Las inundaciones también revelaron la fragilidad de la infraestructura de vivienda en el país, donde muchas construcciones no están preparadas para soportar eventos climáticos extremos de esta magnitud. El desastre destacó la urgencia de implementar medidas de adaptación y resiliencia climática en la isla. Dado que los fenómenos meteorológicos extremos están aumentando en frecuencia e intensidad debido al cambio climático, las autoridades y las comunidades están reconsiderando la forma en que gestionan los riesgos de desastres. Esto incluye la mejora de los sistemas de alerta temprana, el refuerzo de la infraestructura crítica y la educación de la población en medidas de autoprotección. La necesidad de apoyo internacional también se hizo evidente, y varios países y organizaciones humanitarias brindaron asistencia para ayudar a Cuba a recuperarse de esta catástrofe, aunque la reconstrucción y la preparación para futuros eventos requerirán un esfuerzo a largo plazo. Las recientes catástrofes naturales, ciclones, terremotos e inundaciones, revelan una aterradora realidad: la supervivencia humana está en constante amenaza por fenómenos extremos agravados por el cambio climático. Para enfrentar este desafío, es urgente fortalecer las infraestructuras, desarrollar sistemas de alerta temprana y fomentar la adaptación y resiliencia en las comunidades vulnerables. Además, la cooperación global es esencial, pues estos desastres requieren respuestas rápidas y recursos que muchas naciones no poseen por sí solas. Actuar preventivamente y fomentar la educación sobre resiliencia climática son pasos vitales para mitigar los impactos futuros y proteger la vida humana en un mundo en crisis. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.